amigos, bienvenidos a su programa Tiempo Nuevo, Nueva Tierra, un programa oficiado por la Parroquia San Antonio de Padua de Isabela. Mi nombre es Dani de la Cruz y como todos los miércoles nos encontramos aquí compartiendo con cada uno de ustedes, agradeciendo su sintonía y su fidelidad a este programa. Quiero agradecer a Sister Aurea Elizar, que estuvo hace 2 miércoles atrás compartiendo con nosotros un tema muy importante sobre la caridad con relación a los enfermos. El miércoles pasado estuvimos comenzando el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza y hoy tenemos un programa sumamente especial donde estaremos trabajando un asuntito bien especial para cómo vivir de manera especial esta Cuaresma. Pero antes de continuar, quiero traer rapidito aquí a nuestro programa a mi partner, a Gabriel Maldonado, y al invitado que yo no atrevo ni llamarle invitado. Yo creo que ya es parte de este programa, así a nuestro amigo Abraham. Saludos a ambos. Buenas noches. Saludos, Dani, ¿verdad? Realmente muy contento, ¿verdad? Nuevamente de estar otra noche más con cada uno de ustedes. Y más que nada agradecerle, ¿verdad? El apoyo que hemos recibido miércoles tras miércoles, ¿verdad? A Sor Aurea con ese programa, ¿verdad? Que ese mensaje espectacular que ella nos trajo para estos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo. Y nada, y comenzando un tiempo fuerte de la iglesia, ¿verdad? Este tiempo de Cuaresma, donde la semana pasada comenzamos con ese miércoles de ceniza, que tuvimos la oportunidad de poder disfrutarlo a través de aquí de las redes de la parroquia, ¿verdad? A través de Facebook. Así que nada, estamos muy contentos nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a empezar este programa como mismo nos enseñó el Papa, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar dialogando. Vamos a hablar de Cuaresma, ¿verdad? Basándonos en ese mensaje que nos lleva el Papa para reflexionar durante este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo. Vamos a estar dialogando sobre él ya mismo, ¿verdad? Pero quiero que entonces se presente nuestro animador ya parte del programa, porque como dice Dani, él no es invitado, ya él es parte colega. Nuestro colega aquí, ¿verdad? Presente. Muchos de los recursos que nosotros hemos tenido aquí, pues él ha sido el artífice de traer a esa persona para compartir con nosotros. Exacto. Así que, Abraham. Saludos. Buenas noches a todos. Gracias por esas palabras. Decir que Sor Aurea habló en aquel programa del Buen Samaritano. Y Sor Aurea 15 años atrás fue ese buen samaritano que estuvo en el camino de nosotros cuando entregamos a mi padre, al Señor, ¿verdad? Pero entonces ella fue clave, movida obviamente por la fe y el Espíritu Santo, para que no solamente ayudara a curar las heridas de la enfermedad de papi, sino de la familia también. Ella fue una bendición y a través de 15 años, a veces ha estado en República Dominicana, ha estado fuera de diferentes misiones y siempre nos hemos mantenido en contacto. Así que un abrazo y muchas bendiciones a ella y qué bueno que pudo compartir con nosotros. Y aquí estamos. Muchas gracias por esa bienvenida a ustedes. Claro, no te merecen menos, muchachos. Pero bien, como bien mencionaste, Gaby, nuestra iglesia comenzó el pasado miércoles, uno de los tiempos fuertes, el tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación para esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un asunto muy importante que siempre tratamos en Cuaresma. Y vamos a ir enfocados a un tema muy en particular que el Papa Francisco nos invita, y es una vivencia de manera especial a través de las 3 virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Así que vamos a ver, Gaby, cuéntame, ¿cómo podemos desarrollar esto? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Antes que nada, quiero decirles que le den share al programa, que lo compartan, denle like, sabe todo. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook y YouTube. Así que los que no tengan Facebook lo pueden buscar en nuestra página de YouTube también, Parroquia San Antonio de Padua Isabela, para que lo puedan compartir. Así que ya estamos en vivo en las 2 plataformas para que, ¿verdad?, puedan llevar el mensaje y compartirlo a más personas, ¿verdad? Así que desde el último programa que estuvimos haciendo, ahora vamos a estar todos los miércoles que grabemos, vamos a estar entonces compartiéndolo a través de las dos redes. Así que no se lo pidan, denle like, share, compartan, háganos sus comentarios. Desde ya saludo a todos los que nos están convirtiendo por aquí, ¿verdad? Nos están dando su buenas noches y todo, así que realmente muy agradecido de todo lo que hacen y más que nada por escucharnos, ¿verdad? Y sacar este ratito, dejar de ver esas novelas, películas y todo, sacar ese ratito para estar aquí con nosotros en este espacio que estamos preparando para ustedes.
Pero como me menciona Dani, ¿verdad? En este tiempo fuerte, ¿verdad? Que nos presenta la iglesia, que nos trae este aspecto de reflexión, ¿verdad? Ya vivimos el Adviento, vivimos una celebración, ¿verdad? Dentro de esta situación, ¿verdad? Celebramos y disfrutamos y compartimos en familia. Pero ahora la iglesia nos vuelve y nos trae a este espacio de recogimiento, ¿verdad? De reflexión, de conversión, ¿verdad? De volver a reevangelizarnos, ¿verdad? De volver otra vez a volver a la casa del Padre, ¿verdad? Y con esta carta que nos presenta el Papa, ¿verdad? Para este tiempo de Cuaresma, denominada Cuaresma, y el nombre de este programa de la noche de hoy, Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. ¿Ves? Eso es lo que nos quiere traer el Papa, el cual con este mensaje profundo, ¿verdad? De la fe, de renovar, de renovación, ¿verdad? Porque nosotros hay fe, nosotros creemos, nosotros tenemos esperanza, nosotros creemos en la caridad, o sea, eso es parte de nosotros como cristianos. Pero el Papa nosotros hay que renovar, porque caemos en esa línea ya flat, donde ni estamos fríos, ni estamos calientes, estamos ahí, between. Y sabemos lo que dice Apocalipsis, o sea, ni frío ni caliente, hay que actuar. Pero el Papa dice, tenemos que volver a recalentarnos, tenemos que volver a renovarnos en esas virtudes, ¿verdad? Y eso es lo que, ¿verdad? Nuestro hermanito Abraham nos va a definir, ¿verdad? Para comenzar con eso, nos va a definir qué son, ¿verdad? Esas tres virtudes según el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Bien importante, Biblia y catecismo deben ser dos mecanismos o dos instrumentos, herramientas que deben estar en la casa, ¿verdad? De cada cristiano, de cada uno de ustedes deben tener un catecismo de la Iglesia Católica. Vienen unos pequeñitos del convenio, vienen unos más grandes, pero un catecismo debe estar presente en su hogar. ¿Por qué? Porque te va a aclarar todas las dudas, realmente sobre todo. Igual lo puedes conseguir por la web también, y una Biblia. Así que si usted no la tiene y estamos comenzando este tiempo de Cuaresma y usted no tiene un documento como este, ni la Biblia, hágase ese regalo de amor y, ¿verdad? Y de fe y de caridad para renovar eso que dice nuestro Papa, para ir creciendo en esa espiritualidad. Así que, Abraham. Una cuña publicitaria. Nuestra librería en la parroquia tiene el catecismo y tiene básicamente el que tú mostraste, que básicamente podría decir en términos económicos bastante económico, accesible. Así que lo tenemos allí, es una cuñita publicitaria. Claro. Mire, hablar un poquito de las virtudes teologales basado en el llamado y como nos ha convocado nuestro querido el Papa Francisco. Quiero decir, una de las reflexiones con el llamado y la reflexión del Papa, como forma de iluminar esas palabras del Papa, pues vamos a utilizar específicamente el numeral 1812 del Catecismo, y voy a utilizar también de un poco unas reflexiones que quizás voy a citar continuamente, pero sí son unas reflexiones del padre Manuel María Carreira Berés, este sacerdote jesuita, teólogo, filósofo, astrofísico, y voy a usar también un poco de iluminación del padre Fernando Colomer Fernández, que él es teólogo y filósofo también, y es de la parroquia San León Magno de Murcia, España. Es decir, cuando digo que los voy a utilizar es que a la luz de ir pensando un poco sobre las virtudes, estas virtudes teologales, pues ellos me ayudaron en su pensamiento y en su análisis que hacen, ¿verdad? A poder tener yo un poquito de luz sobre esto. Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1812, nos dice que las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Catecismo en el 1812, en esa introducción de las virtudes teologales, y lo que el Papa Francisco nos está llevando a que vayamos caminando por esa andadura, por ese camino? Bueno, mira, que nosotros los seres humanos, y aquí es donde el padre Carreira me ayudó mucho, me ayudó, yo no lo conozco personalmente, pero su pensamiento.
Y el padre Carreira dice que cuando nosotros hablamos de fe, tradicionalmente le hemos dado el adjetivo a la fe como creer en lo que no se ve. No obstante, padre Carreira, como teólogo, como filósofo, como astrofísico, para ayudarnos a nosotros a enmarcar lo que son estas virtudes teologales, nos dicen, miren, un momento, la fe se le pueden dar 3 definiciones. Y una definición a la fe es conocimiento referido o recibido por otro fundamentado en lo histórico. O sea, yo tengo fe, por ejemplo, en que existió Platón, o mejor dicho, Sócrates, que no escribió nada, al igual que Jesús, y nadie duda que Sócrates existió. ¿Por qué? Porque hubo una serie de personas y escritos que son fiables en la historia y que nos dan a nosotros la certeza de que esa figura existió. Pasa lo mismo y lo supera con Jesús. Yo tengo fe y nosotros tenemos fe en la persona de Jesús, aunque no escribió nada. No escribió nada con la excepción del suelo, ¿verdad? Cuando iban a apedrear se piensa a María Magdalena, que la iban a apedrear y bueno, y eso se borró. Pero no escribió nada. Pero sí, nosotros tenemos como definición de fe conocimiento recibido por otro y por otras personas que son agentes o son personas confiables. Otra definición es que la fe se puede definir como confianza desde el conocimiento de que puede afirmarse y puede uno fiarse de el testimonio de segundos y de terceros. Y esto pasa todos los días en las cortes. Cuando se pide o se llama a un testigo para que deponga sobre tal o cual tema o tal o cual persona, ese testigo pasa por una serie de evaluación para demostrar que es fiable. Así pasa también con los peritos, con los expertos. Un experto, el juez evalúa a este experto en términos de su capacidad, de su autoridad en el campo, de su conocimiento, de su formación, para aceptarlo como una persona especialista o como una persona que el juez se puede fiar que lo que dice y cómo lo dice es correcto, ¿no? El padre Carreira habla de esas 2 definiciones y la segunda definición es la fe divina. Y es esa fe divina que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice, mira, las virtudes teologales, y hago paréntesis, virtud quiere decir fortaleza. Esa fortaleza de creer, que le llamamos teologal, es la que entonces Carreira la define como la virtud o la fe divina. Es decir, esa capacidad que tiene el ser humano para creer en unos procesos porque cuenta con testigos que son dignos de fe, pues se fortalece con esa facultad espiritual que es la fe divina que recibimos como gracia en el bautismo. Es decir, es una evolución entonces que lo podemos ver incluso en la historia del pueblo judío hasta nuestros tiempos. Es una evolución. Si vemos, la fe judía fue evolucionando hasta llegar a la fe divina, específicamente por Jesús, dada a la iglesia en Pentecostés por medio del Espíritu Santo. Bueno, eso un poquito con la fe, después vamos a seguir hablando un poco sobre ello, pero entonces el área de la esperanza. Pues la esperanza es fundamental en la vida del ser humano. La esperanza la podemos definir como ese esperar, y cuando hablamos viene de la raíz, ¿verdad? De esperar, y entonces expandirse. La esperanza es ese esperar con confianza para lograr tal o cual cosa. Luego, la esperanza, que es una característica del ser humano y de culturas que no son cristianas, personas que pertenecen
que han pertenecido, ¿verdad?, a la humanidad en su desarrollo, que no tenían quizás la iluminación de la revelación del pueblo judío ni la del cristianismo. De hecho, ellos contaban o cuentan en su personalidad como individuo y como cultura y como tribu con eso tan necesario que es poder esperar que si yo salgo a cazar voy a poder obtener la comida para mi familia, para mi tribu. Pero entonces justamente eso es lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice, que tuvo que venir Jesús para poder divinizar esa característica que por la creación la teníamos, para poder nosotros avanzar, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Pero Jesús entonces la diviniza, y esa esperanza, como la vemos, como la definimos nosotros dentro de la Iglesia Católica y el catecismo, es lo que podemos decir que la hace divina, la esperanza que nosotros estamos hablando. Pues es esa esperanza, es ese esperar más allá de pues esa esperanza de adquirir un título universitario, esa esperanza de poder tener un trabajo, esa esperanza de poder mañana poder ir al supermercado y que tengan la manzana que me gusta. Pues, esas esperanzas que podríamos llamar que son triviales, Jesús viene y Jesús la diviniza y la inserta dentro de la misericordia de Dios. O sea que ya entonces, ya yo no espero salvarme porque yo puedo hacer cosas buenas, aunque tengo que hacer las cosas buenas, tengo que cumplir, claro, con el mandamiento y demás. Pero la esperanza mía está en que se fundamenta en la misericordia de Dios. Es decir, en mi miseria, esa cordialidad, ese corazón de Dios está en mi miseria, y yo entonces, pues bueno, yo no puedo alcanzar porque, pues, por mis limitaciones, pero Dios nuestro Padre Yahvé nos lo ha ofrecido y nos las ha de alguna manera explicado humanamente en la persona de Jesús. Y entonces la caridad. ¿Qué es la caridad? Hay muchas definiciones: caridad, amor. Benedicto hablaba del ágape y lo definía, ágape y el eros, y definía el amor dentro de esos conceptos para llegar a la caridad cristiana. Uno puede dar muchas definiciones del amor, yo no sé cuántos libros se han escrito, pero la mejor definición para mí, para poder entender un poco esto de la caridad cristiana insertada como virtud teologal, me la dio justamente el padre Fernando Colomé Fernández. Y él decía, mira, amor es eso que surge, esa consecuencia de esa manifestación de yo actuar para que la persona o las personas logren su máxima expresión de acuerdo a lo que han sido llamados a expresar. Por ejemplo, se dice que la caridad, y es así, y el amor no es sentimiento, aunque incluye el sentimiento. El amor es una decisión. Entonces, yo me casé con mi esposa y yo decidí amarla, y estaba todo, ¿verdad?, sentimiento, atracción y todo ese tipo de cosas, pero cuando decidimos casarnos, yo lo que decidí es acompañarla para ayudarla, igual ella a mí, a que yo pudiese ser y ella pudiese ser lo máximo posible de mi potencialidad como ser humano. Y eso sería el amor, esa es la caridad. Y entonces, cuando hablamos del amor cristiano, pues hablamos de ese, como nos decía Sorauria en el programa anterior, es esa actitud del buen samaritano que no tenía necesariamente sentimiento por el herido que se encontró, pero él sabía en su interior que esta persona era un ser humano y estaba llamado a poder estar lo más dignamente cuidado
frente a una enfermedad o frente a un accidente como el que tuvo, ¿no? Así que es ese amor que antes de Jesús se definía como el amor tribal. Amar al prójimo en el Antiguo Testamento era amar a los de la tribu mía. Pero Jesús dijo, no, no, no. El amor es otra cosa, es dar la vida. Y lo interesante es que Jesús no la dio solamente por los amigos, la dio por todos nosotros que ni habíamos nacido. Es decir, esa caridad se diviniza. Todos podemos amar, independientemente que seamos o no cristianos, católicos, lo que sea. Todo el ser humano tiene esa capacidad de llegar a unos grados de amor, pero el grado de la caridad como virtud teológica se sustenta en esa idea y pensamiento de participar tanto con Jesús como con nuestro Padre Celestial en lo que llamamos el llamado a la procreación, o sea, actuar en pro de la creación. Por eso podemos decir, yo amo la naturaleza, amo al planeta. ¿Por qué? Porque participo con el Señor dentro del cuidado de la tierra, del cuidado del planeta y obviamente, bueno, del cuidado de los animales, el cuidado de los seres humanos. Pues un poquito de definición en ese sentido para llegar entonces a lo que el Papa nos habla, ¿verdad? De las virtudes teologales. Pero sí que quería dejar sentado que las virtudes teologales vienen a divinizar unas virtudes que ya teníamos antes. Teníamos fe. Si no tenemos fe en que nos montamos en un avión y que un ingeniero desarrolló y trabajó bien eso y yo confío ciegamente en él. Pero es que ciegamente. En la guagua que tengo, yo confío ciegamente en los japoneses y sabrá Dios en japoneses que no tienen ningún tipo de fe como nosotros. Pero yo no le chequeo los tornillos ni las tuercas al vehículo mío antes de montarme. No, yo tengo fe porque esa persona para mí es digna de fe. Yo sé que esa persona, pues por unos controles que hay, pues no le va a hacer, no, esas tuercas van a estar apretadas. Bueno, pues de eso se trata. De eso se trata la cuaresma. De meternos entonces a que se nos divinice esas capacidades que tenemos por nuestra constitución de seres humanos. Perdóname, y esa misma definición que nos acabas de dar de tanto de la fe, la esperanza y la caridad, en ese proceso de renovación, cuando uno dice, como tú mismo mencionaste, la fe, creer en lo que no se ve, la esperanza, la vida eterna, la caridad, hacer obras ayudar a alguien. Y llega el momento en que solamente lo encajonamos en eso, en que yo tengo la fe, ok, yo creo en Dios, pero no, y como quizás todos nosotros hemos leído en algún momento, no es solamente creer en Dios, sino es creerle a Dios. Es esa capacidad de creer. Y a veces cuando hablamos también de esperanza, ok, pues está bien, yo tengo fe y pues mi esperanza es que el día que yo me muera, pues pueda ir al cielo. Entonces nos quedamos en esas limitaciones y pensamos que la caridad, pues ese amor al prójimo, ese ayudar al deambulante, ese ayudar al que tiene menos recursos, una obra de caridad, y nos quedamos en esas pequeñas limitaciones, esas cositas, y no nos damos cuenta de que esas tres virtudes teologales encierran, para mí, mi juicio, el potencial que tenemos nosotros de desarrollarnos de manera tal que realmente alcancemos esa eternidad, viviendo esas tres virtudes teologales, pero no en lo pequeño, sino en lo grande. No, y como menciona Abraham, ¿sabes? Llega el momento, Jesús las divinizó, ¿sabes? Era algo que ya estaba en nosotros como un ser humano, ¿verdad? Y como prácticamente, ¿verdad? Hay acciones que más allá de ser cristiano, es ser humano, ¿verdad? Es esa acción de yo actuar, como decía Abraham, ¿sabes? Tú tiras una semilla y tú tienes fe de que tú esa semilla le echaste agua y va a crecer, pero ¿qué te garantiza que esa semilla va a crecer? Pues la fe.
de ese agricultor que tiró esa semillita un día y esperó 6 meses, esperó 45 días como la habichuela de cuarentena, o esperó, o sea, tú tiras esa habichuelita ahí y tú esperas, déjame esperar a ver qué pasa. O sea, porque tienes fe sobre ese trabajo que tú hiciste, tienes fe sobre esa acción que tú tomaste, ¿verdad? Y de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo transformar estas virtudes, como está diciendo Abraham, estas virtudes de nuestra vida cotidiana, que ya son acciones del ser humano, ¿verdad? Pues porque los seres humanos, ¿verdad? Menos que tenga alguna situación mental, ¿verdad? O alguna situación particular, pero el ser humano por sí, o sea, como dice Abraham, en familia, en tribu se protegían, se cuidaban, ¿sabes? Si tú eres de mi tribu, tú eres de mi familia, tú eres de mi grupo, pues ahí está el amor, ahí está esas virtudes se manifestaban fuertemente. Pues entonces ahora Jesús vino a divinizarla, vamos a abrirlo, vamos, que todos somos iguales, independientemente que aquel sea de un color, sea del otro, sea blanquito, sea bajito, sea relojizo, sea como sea, todos somos seres humanos, todos somos importantes a la luz y a la mirada de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos trae este mensaje. Abraham. Mira, es trabajar en un poco estos pensamientos son bien, bueno, iluminadores en un sentido y en el sentido siguiente. Y es que Dios nos habló a nosotros y nos habló con el verbo, o sea, Dios nos habló. No es que inspiró a Moisés, que está bien, que sí, a Abraham, a los profetas, está bien, muy bien, a Juan Bautista lo inspiró. No, no, no. Dios nos habló con cuerdas vocales, o sea, nos habló, Jesús nos habló. Y Jesús, ¿sabes? Perdonando, pero Jesús se las traía. O sea, Jesús, mira cómo Jesús entendiendo nuestro proceso humano, porque si nos creo, vamos, ¿cómo no nos va a entender? ¿Cómo la metodología de Jesús para poder, para que nosotros podamos entender y entrar en ese proceso de divinización, que parte de eso es lo que vamos a hablar de Cuaresma, ¿verdad? Los ejercicios espirituales que vamos a hacer para poder concienciarnos pues de ese camino de divinización que debemos ir caminando. Pero Jesús, siendo Dios, ¿qué necesidad tiene Dios de que, pues no sé, el enfermo le dice, estoy enfermo, tengo un hijo enfermo, se me murió el hermano Lázaro? Pues mira, Dios siendo eterno, Dios que tiene el conocimiento completo y estaba en Jesús, pues sabía que, pues está bien, puedo resucitar a Lázaro, pero eso no es lo importante, porque yo le voy a dar la vida eterna y que lo resucito y va a vivir 2 o 3 meses, un par de añitos más, o sano al hijo de no sé qué, o a este que está enfermito, o al ciego, que eso está bien. O sea, ahora explico por qué digo eso, pero que eso está bien, ¿no? Pero realmente, pues, él le podía decir, mira, yo soy el camino, yo soy la luz, así que mantente ahí un tiempecito y luego tú sí vas a tener la luz eternamente, que soy yo, que es el Padre, pero Jesús no hizo eso. Jesús multiplicó panes, sanó personas ciegas, personas que tenían discapacidad para caminar, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, yo no soy teólogo, pero una de esta gente que yo estoy citando nos decía, pues mira, porque Jesús, conociendo nuestra naturaleza humana, para divinizar esas características humanas, necesitaba que nosotros tuviéramos pruebas. Por eso es que Carreira dice, la fe no se define solamente como dice San Pablo, obviamente, es creer en lo que no se ve. Sí, esa es la parte ya, podríamos decir, casi más evolucionada de la fe. Pero nosotros como seres humanos, no todos, y en un porciento pues, significativo, no todos tenemos la capacidad de llegar a ese nivel tan alto que lo vamos a llegar cuando nos enfrentemos al Señor. Luego Jesús sabía que nosotros necesitamos pruebas de que una cosa, de que Él era Dios. Y el único que puede multiplicar panes de la nada es el que podía crear de la nada. Luego, Él cuando multiplica panes está demostrando yo soy Dios. El único que puede restaurar una vista, un ojo dañado ya por muchos años,
ciego de nacimiento. Quiero decir algo de esto de ciego de nacimiento. Los neurólogos dicen que nosotros tenemos un tiempo limitado para que mediante el ojo podamos recibir y trabajar todos unos estímulos y reflejos de profundidad, color y qué sé yo, para que se desarrollen unas neuronas y poder ver. Si un niño nace sin ningún tipo de discapacidad y tú le tapas los ojos y evitas que por tantos meses pueda tener una exposición a ese ojo al exterior, nunca entonces va a ver. Ahora no te puedo decir cuántos meses, pero nunca va a ver. ¿Por qué? Porque esas neuronas no se desarrollaron y aunque el ojo esté bien, el cerebro no va a ver. Jesús, ahí radica el milagro del que le brindó la visión al ciego. Jesús restauró a esa persona, no necesariamente el ojo, y el ojo, vamos, no sé lo que tenía él, pero esas neuronas, porque era de nacimiento, Jesús restauró esas neuronas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Miren, si como le decía a alguno de los sacerdotes, pues no, si no creen en mis palabras, crean en lo que yo hago. No en lo que digo, pues crean en las consecuencias de cuando doy una palabra y sano, la persona o quien sea sana. Y cuando digo que se multipliquen, se multiplican. Y Jesús necesitaba que el ser humano, esos que nos iban a transmitir a nosotros esa fe en términos medios para que se pudiese divinizar, esa gente tenía que tener una experiencia directa de este Jesús que actuaba como Dios porque era Dios. Luego, de lo que estamos hablando, que en ese proceso de divinización, de la fe, de la esperanza, de la caridad, Jesús lo tenía todo controlado. O sea, Jesús lo tenía todo controlado. Luego, nuestra fe no es irracional. Nuestra fe es una fe que depende de todos unos testimonios a través de la historia de la realidad de Él. Y si no, como tradicionalmente se dice, sino como tantos cientos y miles de personas de la época de Jesús, de la época de los apóstoles, se dejaban matar, dejaban matar a sus amigos, a sus familiares, y no negaban a Jesús, porque ellos tuvieron una experiencia directa. Luego, no, y en ese aspecto, ¿verdad? Que nos menciona Abraham, ya para introducir un poco, ¿verdad? Algún mensaje, algunas palabras de la carta de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Y fortalecido, ¿verdad? Ya con esas definiciones que hemos dado, que hemos hablado ya sobre ellas, el Papa nos dice que la fe nos llama a coger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. ¿Sabes? Esa fe que fue, ¿verdad? Como dice, estaba mencionando Abraham ahora, de esos apóstoles que fueron viendo, ¿verdad? Pero esos apóstoles luego se convirtieron en testigos porque dieron testimonio de lo que ellos vieron y las acciones que tomaron. Porque si no, esa persona no, tal vez van a haber sido que Jesús se hubiera quedado en palabras. Jesús, además de la palabra, tomó la acción. O sea, y hubo frutos de esa palabra que dio Jesús, ¿verdad? Porque a pesar de, en la condición humana de Jesús, cuando Jesús da la vida a su amigo Lázaro, se dice que Jesús sabe que él tiene la capacidad de sanar, de resucitarlo. Él lo sabía que tenía la capacidad, pero aún sabiendo que tenía la capacidad, y su parte humana lo hizo llorar. Y es el versículo más pequeño de la Biblia que dice, y Jesús lloró. O sea, Jesús sintió, Jesús le dolió el perder ese amigo. O sea, así que sabemos que Jesús tenía un sentimiento profundo de amistad, ¿verdad? Por esa persona, ¿verdad? Igual como nosotros lo tenemos por nuestros amigos, por nuestros familiares. O sea, había de parte de Jesús ese amor que lo lleva a tomar esa acción, pero antes de tomar esa acción, a ese gesto de compasión y de dolor que lo llevó a tomar esa acción. Así que vemos, ¿verdad? Que lo que el Papa nos menciona es que la fe nos llama a coger la verdad, que fue lo que ellos vieron, y a ser testigos, ¿verdad? Ante Dios, porque como estamos actuando, el Señor sabe lo que estamos haciendo. O sea, el testigo ante Dios
y ante nuestros hermanos y hermanas. Así que el Papa también nos exhorta y nos trae, ¿verdad? Nos dice que la Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner morada en nosotros. Eso lo dice, eso parte del extracto de la carta del Evangelio de Juan, a permitirle a Dios hacer morada en nosotros, darle ese espacio en este tiempo, darle ese espacio para que Dios entre en nosotros, para que Dios sea parte de nosotros. Y nos trae 3 acciones particulares, ¿verdad? El Papa, que son acciones que año tras año, cuaresma tras cuaresma, la iglesia nos enseña, nos trae, nos recuerda, ¿verdad? En este miércoles de ceniza, o sea, era un día de ayuno y abstinencia, ¿verdad? Así que vemos cómo el Papa nos dice el ayuno, la oración y la limosna, tal como las presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y las expresiones de nuestra conversión. O sea, estas 3 acciones, ayuno, oración y limosna, son expresiones de nuestra conversión. ¿Ves? Así que si nosotros vamos trabajando en nuestra conversión, estas son acciones que vamos a estar tomando. Y nos dice, la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno. O sea, es dejar cosas, privarme de cosas, pero privarme de cosas para acercarme más a Dios. No privarme por privarme porque me acercan a Dios. La mirada, los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna. Como está diciendo, no solamente la acción de dar dinero, de decir, yo le di 10 pesitos a aquel, yo fui le hice este gesto, pues eso es caridad, como dijo Dani ahorita, pues hice este gestito de caridad para llenar el pote. No habla el Papa, dice, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido. Los gestos de amor, como decía Sor Aurea, a ese buen samaritano, de cuidarlo, de estar ahí, de desprenderse. Ellas estudiaron, cada uno tiene su profesión como enfermera, ¿verdad? Y se dedican a ir a orar con ese enfermo, a cuidarlo, y a prepararlo para llegar a la casa del Padre. ¿Ves? O sea, como que está enfermito, está en ese proceso, vamos a llevarlo. O sea, ellas se encargan de sanar esa herida, y junto con esos gestos de amor que ellas hacen, ¿verdad? Como estaba mencionando Abraham cuando dio el testimonio de su papá, con esos gestos de amor sabemos que lo guió, y el papá de Abraham está derechito, un santito que está allá arriba cuidándonos, ¿verdad? Y está orando para acá por nosotros, ¿verdad? Y en el otro punto, y el diálogo filial con el Padre, ¿ves? Que es la oración, nos permite encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Así que prácticamente yo entiendo que con esta oración prácticamente podemos resumir esas 3 acciones que nos demuestra o que nos pide nos lleva a la iglesia. Y yo pienso también que en la medida que nuestra obra de caridad se manifieste, claro, que sea una obra dada con el corazón, creo que esa persona que recibe ese regalo de parte de cada uno de nosotros, los seres humanos, proyectamos tanto la fe como la esperanza y obviamente la caridad. Y ese es el proceso. Esta cuaresma que el Papa nos llama a que la aprovechemos, a que nos metamos dentro de esa oportunidad más, que esta no sea una cuaresma más, porque incluso esta podría ser, no necesariamente yo voy a tener otra cuaresma, o sea, aprovecharla. Yo la voy a aprovechar de tal manera que le voy a permitir al Espíritu Santo, como dice el catecismo, que me divinice. Es decir, yo puedo tener una cantidad o un nivel de capacidad de desprenderme de un poco del dinero, o un poco de desprenderme un poco de cosas que me sujetan, que podría ser, como la iglesia en un momento dado hablaba, de la carne, que ahora en esta época, pues, incluso la misma iglesia dice, o sea, el hecho de tú privarte no necesariamente ya tiene que ser de carne, es de una serie de... Porque, por ejemplo, nosotros los vegetarianos, pues yo, ¿de qué me desprendo, no? Entonces la iglesia me dice, no, pues, no es cuestión de la carne per se, porque la carne respondía a un momento cultural, a un momento histórico. Es a eso que te da una satisfacción y que podría
interesantemente ocupar el espacio que debería ocupar el desprendimiento hacia el Señor, ¿verdad? Hacia Dios. Luego, entonces, la cuaresma es ese medio que me da la iglesia para yo dejar y colaborar con el Señor para que se divinicen en mí esa fe, esa esperanza y esa caridad. Mira, la cuaresma podría ser vista como los rieles que se utilizan para que el tren vaya a su meta, a la estación a la cual está dirigida. La cuaresma como los rieles. ¿Por qué? Porque la cuaresma contiene la sabiduría de 2000 años de historia y cuidado un poco más, ¿no? De la iglesia. Tiene esa sabiduría de los y de las entregados al Señor, de las personas que se metieron y zambulleron y entraron a ese mundo, a ese universo divino y se dejaron moldear y obviamente la historia guiado por el Espíritu Santo nos los ofrecen y nos las ofrecen como medios, ¿verdad? Como patronos, como patrones en la fe para nosotros poder ir permitiendo que el Señor nos vaya divinizando, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Tocando otro punto de la carta del Papa, donde dice, en el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación, ¿verdad? Porque estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viendo un tiempo donde quizá en muchas de las personas lo que existe es desesperanza, o sea, al contrario, en vez de esperanza, desesperanza, angustia, ¿verdad? Ver noticias donde ya, ¿verdad? Como estamos viendo las noticias en estos días, de en Estados Unidos ya superó el 500.000 de personas que han muerto, ¿verdad? Por esta pandemia. Y muchos de ellos han sido, tal vez nosotros los conocíamos, quizás fueron, algunos de ellos han sido familiares de algunos de los que nos están viendo. O sea, de alguna u otra forma hemos sido impactados, ¿verdad? Por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y quizás hemos perdido, muchas, ¿verdad? Se vive ese ánimo de desesperanza. ¿Ve? El Papa nos habla, hay que tener esperanza. O sea, llevamos un año, ya llevamos un año en esto. Pensamos que esto duraba una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero esto sigue. Teníamos miedo, ahora le perdemos el miedo, porque la acción de la sociedad ya perdió el miedo. Pero también hemos ido transformando nuestra esperanza, ¿verdad? Pues esto parece como una provocación, nos menciona el Papa, ¿verdad? Entonces dice, el tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidándonos desde su creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos. ¿Ves? O sea, el Cuaresma está hecho para esperar. O sea, la Cuaresma no dura un día, no dura 2 días. La Cuaresma dura 40 y pico de días, ¿verdad? Son 40 días más los domingos que están entre medio, así que dura un poquito más de 40 días. Entonces, ese tiempo que nos da la iglesia para poco a poco ir llegando. Quizá la primera semana no hice nada, pero la segunda empecé, o la tercera empecé. Incluso esa última semana, si no hiciste nada en Cuaresma, aprovecha que sea todavía esa última Semana Santa, donde todavía ese tiempo fuerte y la iglesia tienes tiempo para confesarte, tienes tiempo para prepararte, para vivir esa Pascua, ¿verdad? Como decía nuestro beato Carlos Manuel, vivimos para esa noche, vivimos para recibir esa ¿verdad? Que van afuera nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no nos hubiera traído la salvación. ¿Ves? Entonces, pues, eso es lo que nos menciona y nos trae, ¿verdad? El Papa en esta carta. Me hace pensar el Papa cuando habla de épocas de esperanza y desesperanza, me hace pensar en Santa Teresa la Grande, Santa Teresa la doctora de la Iglesia, que cuando ella era bastante joven, ella quería irse para ser mártir por la Iglesia, que la mataran en nombre de la Iglesia. Gracias a Dios que el Espíritu Santo no se lo permitió, porque posteriormente Santa Teresa hace maravillas en la iglesia, trabaja con una renovación de su comunidad, pero escribió un libro maravilloso que son Los Castillos del Alma, que basado en esa meditación, una mujer que no había ido a la universidad y en esa intuición de
dejarse divinizar en la cuaresma larga que llevó en su vida, porque Santa Teresa fue bien maltratada porque no la entendían en su época, en un tiempo. Pues ella trabajó, ¿verdad?, con ese libro que se llama Los Castillos del Alma, y a los que nos están viendo en esto, les exhortamos a que si pueden conseguir ese libro, sería un libro maravilloso que los acompañe en Cuaresma como una forma de meditar y de ir dejándose divinizar, ¿verdad?, en este proceso. Pero entonces, ¿qué me haces pensar en eso? Que Santa Teresa pedía el martirio. Nosotros llevamos un año en esto del COVID y pues estamos, y no está mal, hay que pedir que todo esto pase. Pero quiero decir, hay que leer la vida de esos campeones que el Papa Francisco nos exhorta tanto en ese sentido también. Y es de esas campeonas y esos campeones de la fe que nos ilustran, que nos llevan y que nos fortalecen en ese mismo proceso nuestro, ¿verdad?, de santificación y de divinización de nuestra personalidad. Sí, es bien importante, ¿verdad? Y para ir culminando, ¿verdad?, detalles de la carta de nuestro Papa. Dice, vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo, como dice nuestro programa, del tiempo nuevo en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Vuelvo y repito, vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace nueva todas las cosas. Así que hoy día somos testigos de cómo se ha ido transformando nuestra sociedad, ¿verdad? Cómo se ha trastocado todas las esferas de gobierno, iglesia, sociedad, escuela. O sea, todo ha sido trastocado. O sea, hasta el más mínimo detalle ha sido trastocado con esta situación que hemos estado viviendo. O sea, nada ha sido igual desde que esto empezó. Pero vemos cómo se ha ido transformando, ¿verdad? Y Dios hace nuevo todas las cosas. Así que si tenemos que volver a reevangelizarnos para volver a crecer, para volver a fortalecernos, volver a la iglesia, y eso es lo que vamos a estar hablando ahorita sobre eso, sobre volver a la iglesia, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque es el momento, es el momento. Y quiero terminar con este último pensamiento, ¿verdad? De la carta que dice, queridos hermanos y hermanas, cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu Santo y el amor cuyo fuente inagotable es el corazón de la misericordia del Padre. Así que les exhorto, ¿verdad?, que la lean completa. Nosotros solamente hemos sacado unos pequeños extractos de la carta. Solamente 3 páginas. Léanla y hagan la suya en este tiempo de cuaresma. Y también aprovechar, ya Gaby, que para ir culminando, que así como miércoles tras miércoles nosotros compartimos con ustedes temas, testimonios, oportunidades para ir transformando nuestros corazones. También nosotros debemos no solamente quedarnos en quizás más que ver este programa, sino también ser partícipes de diferentes eventos y actividades que se llevan a cabo de manera especial sobre este tiempo de cuaresma, ya sea presencial, ¿verdad?, regulado, o mediante transmisiones que se hacen, e incluso buscar también en nosotros ese espacio, como menciona Abraham sobre el libro. Castillos, no me acuerdo ahora si Abraham lo pudiera repetir para que pudieran nuestros amigos, si no lo han anotado. Los castillos del alma. Los castillos del alma, para que vayamos creciendo, no solamente físicamente, sino también en espíritu. Y aprovecho la oportunidad, Gaby, para exhortar a nuestra comunidad
a que participen de una actividad que tenemos de Cuaresma, un retiro de Cuaresma próximamente, ¿cierto? Cuéntanos. Sí, el retiro de Cuaresma de nuestra parroquia, ¿verdad? Va a ser este sábado, ¿verdad? Este sábado que viene, o sea, este fin de semana, hoy es miércoles, así que este sábado, ¿verdad? 27 de febrero, va a ser comenzando desde las 2 de la tarde. La promoción está en la hoja, está aquí en nuestra página de Facebook, lo pueden ver. Se llama Corazón de Barro, Soplo Divino, se va a estar llamando. Quien va a estar invitado es el licenciado César Serrano. Él es del Instituto San José, realmente un gran ser humano. Lleva una misión bien importante con la familia, ¿verdad? Trabajando los temas de familia en nuestra diócesis. El Instituto San José se dedica a matrimonio, familia y formación, ¿verdad? Tienen prácticamente toda una serie de talleres de educación continua, ¿verdad? Para profesionales y para seglares, ¿verdad? Para nosotros particulares que podamos o que queramos participar de esos talleres. Y realmente tiene una misión muy bonita y un gran predicador que ha compartido en otra ocasión con nosotros también. No sé si Abraham tiene algún detallito más que quiera hablar del retiro. Fue importante que llamen a la oficina parroquial para separar el espacio y para corroborar, ¿verdad?, que los espacios están disponibles antes de llegar allí presencial, ¿verdad? O sea, antes de llegar, de presentarse, pues es importante que llamemos a la oficina. También durante esta Cuaresma hemos estado o vamos a llevar a cabo diferentes actividades en diferentes capillas, que ya Gaby nos va a hablar de la apertura de las capillas, pero tenemos en algunas capillas unas actividades, son procesiones, tenemos unos lectios divinos, que básicamente nos va a ayudar a seguir entrando dentro de ese llamado cuaresmal a la meditación y a prepararnos para ese momento culmen de la Pascua. Tenemos también otras actividades, son 3 actividades, ya se llevó a cabo el viernes pasado una, y es meditación de los dolores y los gozos de San José. También respondiendo al llamado del Papa Francisco, que nos llamó a nosotros a que este año la Iglesia se encaminara a meditar, a trabajar la personalidad, a entender, a entrar en ese gran ser, iba a decir ser humano, pero ese gran santo, San José, el acompañante, el protector, el guía. Y entonces, pues la parroquia ha desarrollado unas 3 actividades que van a estar en 3 diferentes capillas, meditando sobre esos dolores de él y esos gozos de él, dentro de su rol en el proceso en el plan de salvación. Yo le exhorto a todas las personas, a todos los amigos, que si no le has dado like a la página de nuestra parroquia, es importante que le den ese like, porque así usted va a recibir notificaciones cada vez que se publique algo. Y es importante que también periódicamente acceda, tómelo como parte de una rutina, así como nos levantamos, cocinamos, desayunamos, lo que sea. Hagamos también parte de nuestra uso y costumbre visitar la página de Facebook de nuestra parroquia para enterarnos de aquellas actividades que tienen para el crecimiento espiritual de todos nosotros. Y no solamente saber las actividades que hay, muchas veces se comparten pensamientos, ejemplos de vida de grandes hombres y mujeres de la iglesia, en los cuales nosotros nos podríamos identificar con esas vidas y podríamos también aprovechar en este tiempo de Cuaresma hacerlas nuestras, ¿no, Gaby? Sí, no, y bien importante, como menciona Dani, diariamente se pone, ¿verdad? En nuestra página aquí de nuestra parroquia, se ponen comentarios, se pone educación continua, ¿verdad? De detalles que estamos viviendo, vida de los santos, oraciones, ¿verdad? Se comparten talleres que están dando de diócesis. Se comparte, ¿verdad? Diariamente usted va a encontrar información nueva que va a estar compartiendo, ¿verdad? La página.
Igual, si tienen alguna duda, comentario o pregunta, la página está bien activa en ese aspecto. Siempre nos preguntan sobre las misas, sobre las actividades. También estamos dispuestos a contestarle a través de la página, ¿verdad? Como muchos lo han hecho. Siempre, y en ese aspecto quiero agradecer a María, mi esposa, ¿verdad? Que es la que siempre está pendiente. Cada uno de esos mensajitos que ustedes le llevan, ella hace lo posible por encontrarle la información o la contestación para poder contestarle independientemente de lo que pregunten. Ella busca la forma, ¿verdad? De conseguir esa contestación para ustedes. Así que realmente está disponible, ¿verdad? Toda la información, todo el detalle, compártanos para que más hermanos sean parte de la página. Y como les mencioné, tanto en YouTube como en Facebook estamos ya promoviendo cada una de las cosas de la parroquia. Este retiro, ¿verdad? Del sábado, si se las hace difícil poder llegar de manera presencial o ya no hay espacio, ¿verdad? El número es 787-872-0126. 872-0126 es el número de la oficina parroquial para que reserven su espacio. Pero como sabemos que los espacios son limitados por la situación que estamos viviendo, de no haber espacio, vamos a estar transmitiéndolo, si Dios quiere, ¿verdad? Con el favor de que todo salga bien, transmitirlo a través de nuestra página de Facebook y YouTube de manera íntegra para que ustedes también puedan participar. Y si no pueden verlo el sábado, pues mira, lo ven domingo, lo ven otro día, ¿verdad? Pero saque su espacio para poder reflexionar en ese mensaje que va a traer en Cuaresma a través de nuestra página. Otra cosa importante, el día 6 de marzo, ¿verdad? Vamos a comenzar la reapertura de todas las capillas de nuestra parroquia. Ya, ¿verdad? Como saben, hasta este fin de semana solamente la gran mayoría de la Eucaristía estaban centradas en la parroquia y en una que otra capilla, ¿verdad? Donde semanalmente se estaba haciendo, creo que en 2 capillas, 2-3 capillas semanales se estaba realizando la Eucaristía. Ahora, ¿verdad? Del 6 de marzo en adelante vamos a retomar toda la Eucaristía nuevamente, ¿verdad? En cada una de las capillas. Vuelvo con el mismo distanciamiento, con el espacio limitado, ¿verdad? Si en su capilla iban 100 personas, pues ahora un 30, un 40%, ahora solamente son 40, así que si usted decide la capilla que usted quiere, pues también tiene que reservar su espacio, ¿verdad? Porque los espacios son, ¿verdad? Aunque ahora al abrirse todas las capillas tenemos más espacio, ¿verdad? O sea, ya no solamente el espacio está limitado a la parroquia, ahora tenemos más espacio para poder, ¿verdad? Yo sé que muchos añoraban vivir esa Eucaristía en mi capilla, domingo tras domingo. Pues desde este marzo 6, sábado 6 de marzo en adelante, vamos a comenzar la Eucaristía de manera paulatina, ¿verdad? De manera normal en cada una de las capillas. Ahora, ¿qué cambia? El horario. Bien importante, ya el horario no es el mismo al que usted iba, ¿verdad? Si usted es de nuestra comunidad parroquial, si usted que no está viendo nuestra comunidad parroquial, pues ya usted conocía, ¿verdad? De años cómo era nuestro horario. Ahora, debido a la situación, pues estamos haciendo una modificación de horario que se decidió en el Consejo de la Parroquia, donde pues estén bien pendientes a los nuevos horarios que tiene nuestra, ¿verdad? Lo voy a mencionar de manera rapidita para darle el contexto para que ustedes sepan, pero también lo vamos a estar compartiendo en la página, va a estar por aquí también para que ustedes lo puedan ver, y es los sábados a las 4 de la tarde va a haber misa en el templo parroquial y en la capilla Espíritu Santo de Guayabo. A las 5:30, sábado, 5:30, en la capilla del Buen Pastor, esto es la capilla de Jobos, y en la capilla Sagrado Corazón de los Pinos, los sábados. Sábado a las 7 de la noche, que es la última misa de sábado, va a ser en la capilla Santa Rosa de Lima. Ya no va a ser a las 7 de la noche en el pueblo, va a ser en la capilla Santa Rosa de Lima. Está la de la curva, a las 7 de la noche. Esa es la misa sábado. Esa es la última misa que va a haber sábado. Domingo, comenzamos desde las 7:30 de la mañana. La primera misa a las 7:30 de la mañana va a ser en el templo parroquial y en la capilla Cristo Salvador de Capiro. A las 9:30, domingo, va a ser en el templo parroquial y en la capilla Nuestra Señora de la Providencia, que esta es la capilla de Vendré. A las 11 de la mañana va a haber misa en la capilla San Martín de Porres, que está en la capilla de Coto, y la capilla Nuestra Señora de la Monserrate de Arenales. Y domingo a las 12:30, que esa es la última misa que va a haber domingo. Es bien importante que domingo, la última misa que va a tener nuestra que va a haber en nuestra comunidad parroquial, es domingo a las 12:30. Va a ser a las 12:30 en el templo parroquial y a las 12:30 en la capilla Santísima Trinidad de Medina. Así que esos son los nuevos horarios, ¿verdad? Cuando se va a estar desarrollando cada una de las experiencias en las diversas capillas de nuestra parroquia.
parroquia, reserven su espacio, estén pendientes. Muchos, ¿verdad?, cambiaron de manera significativa de día, ¿verdad?, a los cuales la gente estaba acostumbrada, así que es cuestión de que estén pendientes para que puedan participar de su Eucaristía. No sé si Abraham quiere dar algún mensajito final, ¿verdad?, para que Dani entonces nos vaya despidiendo. Hemos hablado del proceso de Cuaresma, hemos hablado del proceso de divinización. Tú estás hablando, nos estás anunciando ahora la apertura de estas capillas. Entonces, la pregunta, no se puede preguntar, oye, pero ¿y cómo nos divinizamos? ¿Cómo dejamos que Dios nos divinice? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, como tú estás diciendo, la iglesia, la parroquia ha abierto las capillas. Eso quiere decir que va a haber dirección espiritual, que va a haber confesiones. Mire, vamos a aprovechar eso. Vamos a una buena dirección espiritual, vamos a una buena confesión, vamos a decirle, Señor, yo necesito que tú me divinices, porque tú lo has prometido y tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre será cumplir, se hará posible. ¿Cómo nos divinizamos? Más allá de esa palabra, sí, divinizarse, eso suena como, pues mira, cuando nosotros comemos para adquirir las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas de lo que nos comemos. Es decir, un organismo superior que somos nosotros adquiere de un organismo, entre comillas, pues no tan superior como nosotros, que son las plantas y lo que nos comemos, y lo convertimos en energía. Y podemos ir a caminar, a trabajar, el camino de la vida. Lo que pasa es que como Jesús es Jesús y Dios es Dios, Jesús se quedó en la Santa Eucaristía y Él nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y Él dijo que el que come y bebe de su cuerpo y de su sangre tendrá vida eterna. Y Él prometió que ese mismo cuerpo, esa misma sangre, si nos mantenemos, ¿verdad? Nosotros como los cimientos en la vid, íbamos a tener vida. Pues mire, cuando comemos a Jesús, porque comemos a Jesús en la Eucaristía, en vez de mi organismo actuar como actúa con lo que se come, con las vitaminas, aquí la divina providencia de Dios actúa diferente. Es Jesús el que entonces me va convirtiendo en Él, me va divinizando, va purificando todas esas áreas que yo necesito que sean purificadas por mi naturaleza humana. Así que no perdamos el tremenda bendición, no perdamos este horario de misa, que ahí está Jesús esperándonos, que nos los comamos, que los saboreemos y que entre dentro de nosotros en su cuerpo y en su sangre, y Él va por ahí trabajando un poco con las cosas que hay que trabajar para nosotros poder ir, no nosotros, Él divinizarnos y pedirle el don de la alegría, nosotros poder, cada vez que faltan media hora para esa misa, estar desesperado, ay, tengo que llegar para allá, para la misa, porque esto es una fiesta, independientemente de que estamos en Cuaresma y tenemos que tener una actitud obviamente, de conversión. Sí, pero alegría en la conversión. Así que eso es lo que quería decir. Claro que sí, hermano. Muchísimas gracias. Así que es bien importante que recordemos que para separar su espacio para las celebraciones eucarísticas no es a través del Messenger de Facebook, sino es llamando a nuestra parroquia al 787-872-0126. Ahí entonces usted dice para qué misa, para qué capilla desea asistir. Así que nada, tenemos oportunidades de más para acercarnos cada día más, ¿verdad? A nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que agradecemos infinitamente una vez más a nuestro socio y colega de este programa, Abraham. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre decirnos que sí. Y a ti, Gaby, gracias también, porque tú eres el que escuadra todo para que esto se dé, porque sin Gaby, señoras y señores, yo puedo estar aquí frente a la cámara y coquí, no sale nada. Así que Gaby y Abraham, muchísimas gracias a ambos por hacer posible este programa. Amén.
Agradecido, se hace con mucho amor, ¿verdad? Claro. Es para ustedes, como les decimos siempre. Si quieren algún tema, si quieren algo particular, si quieren a un invitado, ¿verdad? Que tengamos aquí en el programa, compártelo, díganoslo por aquí o enviándolos por la página de Facebook, que lo vamos a buscar. Tenemos a Abraham, que es nuestro cazatalento, que él sale a buscar las personas, nos busca también este recurso también para el programa, que o lo busco yo, o lo busca Dani, o lo busca Abraham, o llamamos al padre para que lo busque, pero alguien lo va a buscar ese recurso para que esté aquí con nosotros. Así que no tengan miedo, ¿verdad? Para eso. Claro que sí. Así que bueno, agradeciendo a Dios por la oportunidad de haber compartido con Abraham, con Gaby, con cada uno de ustedes en este programa. Así que será entonces hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Que tengan una bonita noche. Que descansen. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón,